Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos acá otra vez. Abrir tu palabra. Guíame esta noche, por favor. Ayuda a cada uno de nosotros a entender más de ti, más de Jesucristo esta noche, más de nuestra salvación, más de la sangre de Cristo y qué hace. Pedimos que seas glorificado en todo y que el nombre de Jesucristo siempre sea levantado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén. Quiero hablar esta noche de la sangre de Cristo. ¿Y qué hace? ¿Por qué es importante? O tal vez no es importante. Tal vez no hace nada. Tal vez hace todo. ¿Qué exactamente deberíamos entender en cuanto a la sangre de Cristo? La Biblia habla mucho de la sangre. Vemos en los sacrificios siempre la sangre. Vemos en la Pascua la sangre que fue pintada alrededor de la puerta. Vemos que la sangre está mencionada que salió con agua, pero la sangre salió de Jesucristo en la cruz cuando fue traspasado por la lanza. La sangre de Cristo. Personas como Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Joseph Prince y muchos más hablan de la sangre de Cristo. Hablan de la Pascua, de Levítico 17:11, Apocalipsis 12:11 y otros pasajes, diciendo que la sangre de Cristo me protege, protege a mi familia, protege a mi carro, me sana, me protege del diablo y sus demonios. Yo puedo decir en el nombre de Cristo en la sangre o por la sangre de Cristo, que la sangre sea contra el diablo o sea contra un malvado, es lo que ellos enseñan. Ellos enseñan que la sangre es una herramienta. Una herramienta para utilizar en cualquier momento que queremos utilizarla. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Kenneth Copeland aún tiene en su página web cómo podemos clamar por la sangre de Cristo. Y él dice, clamo por la sangre de Cristo en tal situación. O realmente invoco la sangre de Cristo. He buscado y no he visto en ninguna parte de la Biblia un versículo que habla de que podemos hacer cosas por la sangre de Cristo. Podemos invocar el nombre de Cristo. Los apóstoles, en el nombre de Cristo, anda. En el nombre de Cristo echaron fuera demonios. En el nombre de Cristo hicieron milagros, señales. Pero nunca en la sangre. Nunca dijeron, en la sangre de Cristo o por la sangre de Cristo, anda,
sea sana. No echaron fuera demonios por la sangre de Cristo. Y he buscado. Y tal vez si me equivoco porque ya soy humano. Si hay un versículo que dice algo así, ponlo en los comentarios para que vea este versículo para verlo. Solo hay un versículo realmente que casi es esto. Vamos a mirarlo primero y después vamos a mirar a unas otras cosas que ellos afirman. Y después vamos a mirar a muchos pasajes, especialmente de Hebreos, que dicen exactamente qué hace la sangre de Cristo, qué es su propósito, para qué. Y vamos a hablar de estas cosas. Pero primero vamos al libro de Apocalipsis y capítulo 12. Este sería el versículo creo que voy a tener problemas hablando esa noche. Tal vez ustedes piensen que siempre tengo problemas, pero me siento ahora que ya tengo más problemas con estas palabras. Bueno, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Y este es, en mi opinión, el versículo, el pasaje más fuerte que ellos utilizan para su punto, y creo que podemos ver que no aplica a lo que ellos están diciendo. Dice acá en versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces la sangre del Cordero es la forma en que ellos le han vencido. ¿Quién es le? Bueno, tenemos que leer todo el contexto. Podemos comenzar con versículo 1, pero no voy a hacerlo. Pero es hablando de Satanás. Es lo que ellos dicen y estoy de acuerdo. Este pasaje está diciendo, y ellos han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Entonces, podemos invocar la sangre de Cristo contra Satanás en cualquier momento para vencerlo. Esto es lo que está enseñando acá, porque esto es lo que muchos pastores, muchos maestros están enseñando en iglesias en todo el mundo. Esto es lo que está diciendo acá. Vamos a ver. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién es ellos? ¿O quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Son nuestros hermanos acusados por Satanás. ¿Okay? Acusados por Satanás ante Dios en el cielo. Y ellos, los acusados por Satanás ante Dios, ellos vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo es? Utilizando esta palabra acusar, podemos ver que está hablando más o menos en una, tal vez como una corte delante de un juez. Que donde Satanás está diciendo, mira, esta persona que dice que es creyente, que dice que es tu hijo, esta persona ha hecho tal cosa, ha mentido, ha hecho otra cosa, cualquier. Acusaciones del pecados.
Jesucristo está ahí, el Cordero. Y Él dice, mi sangre ha pagado, mi muerte ha pagado. Ya no es culpable más. He pagado el precio con mi sangre. En esto, uno vence a Satanás por la sangre del Cordero. Las acusaciones de Satanás para nuestros hermanos, o podemos decir para nosotros, si tú eres un hermano, es decir, un creyente, salvo. Las acusaciones de Satanás no tienen fuerza ni potencia, porque la sangre de Jesucristo ya ha pagado el precio. Jesucristo pagó con su sangre este precio. La sangre fue derramada, fue pagada. Entonces, las acusaciones vuelven débiles, impotentes y sin resultado o efecto. No es decir que estos hermanos estaban invocando la sangre de Cristo. No, Jesucristo mismo, Dios mismo, dice, la sangre me satisface. Satanás, estas acusaciones no tienen valor. Entonces, cuando uno utiliza este pasaje para decir que tenemos autoridad de utilizar la sangre de Cristo como una herramienta, como una espada de vencer a Satanás, han utilizado completamente fuera de su contexto lo que está diciendo acá. Ellos dicen que en la Pascua la sangre protege de la muerte. Pero acá, en Apocalipsis, la sangre no protegieron de la muerte. Dice que y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos murieron. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Hay confusión cuando no entendemos qué es la sangre de Cristo y para qué es. ¿Okay? La sangre de Cristo no es una herramienta, no es como talismán, algo de suerte, pero lamentablemente muchas veces está utilizado en esa forma. Cúbrenos con la sangre, cubre a mi hija con la sangre, cubre a mi carro con la sangre de Cristo. Y utilizan la historia de la Pascua en eso también. Vamos a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, 12. Estos dos capítulos, 11 y 12, hablan mucho de la Pascua, de este evento. No hablan de la fiesta que ellos van a celebrar, pero esta es la primera Pascua, esta es la base para la Pascua, este es cuando ellos pintaron sus puertas, ¿ya? Y vemos acá la Pascua y unas cosas que aplican realmente a esto. Aún Joseph Prince, por lo menos he escuchado a él, y tal vez otros dicen lo mismo, no sé, pero él dijo que los hebreos tenían que poner la sangre alrededor de la puerta en esta Pascua para guardar contra el diablo, para que el diablo no entrara. ¿Es verdad? ¿El diablo iba a entrar y matar a los primogénitos? Joseph Prince no entiende la Biblia en esa porción, por lo menos. Si él realmente cree lo que dijo,
Tal vez habló equivocadamente, a veces hacemos cosas así, pero vamos a leer. Capítulo 11, versículo 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. ¿Qué dice acá? ¿Quién va a hacerlo? Jehová dice: yo saldré. Capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Quién es yo? Es Jehová, no es el diablo. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 27. 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Quién pasó? Jehová. Él no entró en las casas de los hijos de Israel, pero hirió a los egipcios. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Quién lo hizo? Jehová. ¿Qué fue la razón entonces para la sangre? Era para satisfacer a Jehová. Era para proteger de la muerte que Jehová va a traer. Él iba a entrar y matar. Él iba a traer la muerte. Y para no estar bajo esta ira o castigo, uno tenía que tener un sustituto. Y este sustituto satisfijo a la ira o a Jehová, y no entra. No entró en la casa donde había sangre en la puerta. Entonces, no podemos decir que la Pascua es un ejemplo de que la sangre nos protege del diablo o de malas cosas. Protege de Dios. La sangre de la Pascua acá, una figura de Jesucristo, nuestra Pascua, y su sangre. La lección en la Pascua es que la sangre nos protege de un Dios justo y santo. Voy a leer versículo 27 otra vez. Y vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. No del diablo, de Jehová. Es la víctima de Jehová. Este cordero matado. Su sangre en la puerta. Él es la víctima de Jehová. Y Jesucristo es nuestra Pascua. Entonces, en la cruz, Él fue la víctima de Jehová. La sangre
de Jesucristo nos protege de la ira de Dios, no del diablo. Ellos dicen, bueno, la sangre fue puesta sobre la casa. Entonces deberíamos invocar la sangre sobre nuestros carros, nuestras casas. Aún uno de estos hombres era Hagen, creo. Creo que era Hagen, tal vez Copeland, pero creo que era Hagen. Dijo que como en la Pascua ellos utilizaron hisopo para aplicar la sangre, hoy en día el hisopo es la lengua para aplicar la sangre a cualquier cosa que queremos aplicar. ¡Qué tontería! Sacan algo, cambian su significancia, su forma un poco, trastornan estas cosas y dicen, la sangre es para el carro. Dime una cosa, cuando Jesucristo estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Él estaba pensando en tu camioneta? Digo, no, en ninguna forma. Estaba pensando en tu casita, tu preciosa huerto, tu perrito, tu empresa. No estaba pensando en estas cosas. No derramó su sangre para salvar tu casa física, tu carro físico, para guardarte de tener un problema en la carretera. No, la sangre de Jesucristo no es para eso. Ellos sacan cosas de cualquier parte de la Biblia y trastornan y utilizan esta palabra, cambian definiciones o simplemente mienten. Y lamentablemente, un problema de la iglesia en general es no conocemos la palabra. No conocemos, no entendemos que podemos leer pidiendo ayuda del Espíritu Santo. Y podemos entender qué realmente significa estas cosas. Que podemos comparar pasaje con pasaje para ver. Que podemos leer el contexto, porque estos hombres nunca leen el contexto. El contexto no es importante para ellos. Por favor, no invoca la sangre de Jesucristo como algo de suerte para proteger tu carro, tu casa, tu huerto, tu empresa, tus cosas. La sangre de Cristo no es para eso y no, nunca, jamás. Nunca vas a encontrar en la Biblia estas cosas. Si estoy equivocado, por favor, dime en los comentarios. Y veo hay 2, 3 comentarios y todavía no veo otro versículo defendiéndoles. Porque no hay. No hay realmente. Y si alguien tiene un versículo, creo que podemos encontrar por su contexto que no aplica a lo que ellos dicen. La sangre de Cristo no es una herramienta para poner y utilizar en cualquier forma. Aún realmente no es mi responsabilidad invocar la sangre de Cristo para mi esposa. No vemos esto en la Biblia. No vemos que yo tengo esta responsabilidad o este poder como mi lengua es
el hisopo lleno de la sangre de Cristo. Y con mis palabras estoy aplicando sangre por aquí, por allá. Vamos a Levítico 17, capítulo 11. Levítico 17, capítulo 11. Es otro versículo que ellos utilizan mucho. A ellos les encanta este versículo. Estamos en Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne es una sección, un pasaje que habla de la prohibición de comer la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La expiación por medio de la sangre de estos sacrificios era para las almas, para la persona que ofreció el sacrificio. Para la persona que ofreció el sacrificio, la ofrenda. No era para que ellos podían rociar la sangre sobre cualquier cosa, ni cualquier persona. Y solo realmente la sangre del sacrificio es para la alma, la persona. No es para carros, no es para casas, no es para perros, no es para caballos, no es para plantas, árboles, accidentes, el diablo, cualquier otra cosa. Bueno, son unos argumentos o enseñanzas que ellos tienen. Quiero ahora, porque la verdad es, no utilizan mucho de la Biblia en enseñar estas cosas. Entonces, es difícil decir, bueno, estás utilizando fuera de su contexto cuando dices eso, porque ni aún viene de la Biblia. Pero hemos mostrado con estos textos que ellos utilizan, yo creo que hemos mostrado que ellos están enseñando una doctrina falsa, una práctica falsa, que deberíamos tener más reverencia en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él no murió por ningún perro. No murió por tu Datsun. No murió por tu huerto de tuna. No murió por tu empresa de ropa. No murió por estas cosas. No derramó su sangre por estas cosas. La verdad es, no podemos separar la sangre de Cristo de su muerte. No podemos decir, tenemos la sangre, tenemos el sacrificio de Cristo. No, tenemos que siempre tenerlos juntos. ¿Por qué? Porque sin morir, sin sacrificarse, ofrendarse por completo, en muerte, la sangre no tenía valor. Tenía que morir. O de otra manera, él podía con un banco de sangre, donar su sangre perpetuamente. No, tenía que morir. Entonces no podemos separar la sangre de Cristo de su muerte. Vamos a mirar unos versículos, varios versículos realmente. Bueno, depende de la hora, ya son las 7. Creo que tengo suficiente acá para hablar hasta las 8. No quiero hacerlo. Vamos a ver unas cosas, y especialmente en Hebreos. Pero antes de ir a Hebreos, creo que sería interesante leer lo que Jesucristo tenía que decir en cuanto a su sangre.
Porque si alguien sabe algo, es Él. Es Jesucristo. Si Él sabe que es el propósito de su sangre, Jesucristo sabe, Él sabe. Estamos en Mateo 26, la institución de la Cena del Señor, cuando la última noche, cuando Él fue entregado realmente antes de morir. Él está celebrando la comunión o la Cena del Señor con sus discípulos. Es la primera vez que la Cena del Señor fue celebrada. Y Él dice acá, en versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vemos dos cosas acá. Es la sangre del nuevo pacto y es para remisión de los pecados. Jesucristo no dijo, este es para tu asno. Este es para tu casita, tu cabaña. Este es para tu chacra. No. Ni aún dijo, este es para que ellos puedan pelear contra el diablo. Es para que ustedes puedan resistir al diablo. No dijo nada de esto. Él dijo, este es la sangre del nuevo pacto. Con su sangre, con morir y derramar su sangre, Él va a sellar un nuevo pacto. Y va a sellar un nuevo pacto, dice acá. Y es para la remisión del pecado. Vamos a Hebreos, ¿ya? Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 y versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino... estoy en Hechos. Felipe no está en Hebreos. Ya, Hebreos capítulo 8. Versículo 12. Bueno, él habla mucho acá, realmente desde el versículo 8 de este nuevo pacto, que Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Capítulo 8 habla de eso, está citando a Jeremías. Y dice acá en versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, dice que Dios, o mejor dicho, Jesucristo, será propicio a las injusticias, a los pecados, y nunca más Dios acordará de los pecados y de las iniquidades de ellos que están bajo este nuevo, que entran por Cristo al nuevo pacto. Remisión de pecados en el nuevo pacto. Vamos a Hechos 9:22. El propósito del nuevo pacto es que Dios puede salvar por olvidar los pecados, porque Cristo es propicio. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces Jesucristo tenía que derramar su sangre para hacer remisión, no para proteger cosas, no para que podamos lanzar la sangre de Jesucristo sobre nuestra familia,
No. No es una herramienta para eso, para remisión de pecados. Capítulo 10, 15 a 18. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes, les escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Voy a proponer que en invocar la sangre de Jesucristo para cubrir sea el perro, sea el carro, sea a la familia, que estamos peligrosamente cerca a ofrendar a Jesucristo otra vez. Tenemos que tener cuidado con esto. Su sangre fue ofrecida una vez para siempre. Su sacrificio es de una vez para siempre. Y nunca encontramos en la Biblia donde tenemos que invocar la sangre de Jesucristo. Es hecho. Esta es la cosa maravillosa. Ya es hecho. Él murió. ¿Ya? Y vamos a ver más cosas acá en estos capítulos, acá 9 y 10. Pero Él se hizo mediador de un nuevo pacto. Selló el nuevo pacto con su propia sangre. Y en eso hay remisión de pecados. Y no hay más ofrenda. No tenemos que ofrecer la sangre de Cristo otra vez. Fue ofrecida. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Bueno, vamos a leer este contexto ya un poco más. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 19 otra vez. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos da libertad y entrada al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el velo se rompió. El velo fue roto. Podemos acercarnos con corazón sincero, como dice en 22, porque tenemos esta libertad, tenemos entrada, y esto es solo por la sangre de Jesucristo, que Él ya llevó al lugar santísimo. Él ya entró en el lugar santísimo. Entonces, cuando Él entró con su propia sangre, abrió el velo, la puerta, podemos decir, la entrada, y nos dio libertad. Y ahora podemos entrar. No con la sangre de Cristo en nuestras manos. No con la sangre de Cristo volando del hisopo de nuestra lengua. No, porque Jesucristo ya ofreció su sangre en el lugar santísimo del templo verdadero celestial.
acceso o entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo, con su sangre, nos redimió. Compró la redención. Hay redención eterna para nosotros por la sangre de Jesucristo. Y no significa que tengo con mi lengua decir algo, invocar la sangre de Cristo. No, fue hecho una sola vez. ¿Qué dice acá? Entró una vez para siempre. Dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Nuestra redención. Vamos a Hebreos 9, 13 y 14. Bueno, estamos en 9 todavía, ¿no? 13 y 14. Vamos a seguir leyendo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a las inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Limpia la conciencia. Limpia la conciencia de obras muertas. Nos limpia. Nos limpia. Pero no es algo que tenemos que invocar la sangre para hacerlo. Está hablando de la ofrenda de Jesucristo. Acá. Ofreció a sí mismo sin mancha. Y ahora, la sangre, el sacrificio, la ofrenda de Jesucristo, nos limpia. No tiene que ser ofrecido otra vez. No tenemos que invocar su sangre. Su sangre ya fue derramada ya una vez. No va a ser derramada más. No tenemos que buscar su sangre para lanzar de aquí y de allá. Hebreos 9 todavía. Vamos a 24, 28. Bueno, vamos a primero, antes de leer esto, vamos a la primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a ver algo más de limpiar. Que habla de limpiar nuestra conciencia, dice en Hebreos, acá en primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, este es con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estamos andando en la forma que Dios quiere, esto es lo que en esto somos limpios por la sangre de Cristo. Nos limpia, dice. No porque estamos invocando la sangre de Cristo, pero porque estamos andando en luz como Él está en luz y nos limpia. Y nos da una conciencia limpia. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vemos acá el perdón del pecado, quitar el pecado, llevar los pecados. La sangre de Jesucristo quita el pecado. La sangre de Jesucristo perdona el pecado. La sangre de Jesucristo lleva el pecado. Vamos a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 29. Ustedes conocen este versículo. Dice acá, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, porque el Cordero tiene que morir, sacrificio, derramar su sangre, y este quita el pecado del mundo. Vamos a Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué hay en Dios? Perdón de pecados. ¿Y cómo es? Es por la sangre de Cristo. Salmo 103. Versículo 18. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, no para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, llevó nuestro pecado. Es por su sangre, dice en Hebreos, que Él lleva nuestro pecado, que Él perdona el pecado, que Él quita el pecado. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Muchos de ustedes conocen eso, ya cantamos a veces los domingos. Dice acá, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lavados, perdonados de nuestros pecados. Quita el pecado. Con su sangre, dice. Hebreos 9, otra vez en Hebreos 9, 28, dice otra cosa, hemos leído ya, pero termina acá para salvar a los que le esperan. La salvación es por la sangre de Jesucristo. Derramó su sangre en sacrificio perfecto para salvarnos. Zacarías 9. Zacarías 9, casi el fin del Antiguo Testamento. Zacarías 9, desde versículo 9, vamos a leer 9 al 11. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Salvo por la sangre del pacto. La sangre del pacto. Y hemos hablado del pacto antes,
pero ahí habla de ser salvados por el pacto, por la sangre del pacto. Hebreos capítulo 13 y versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La sangre de Jesucristo nos santifica. La sangre de Jesucristo nos santifica. Vamos a capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Habla de ser santificados. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. La sangre de Cristo nos santifica. Es un propósito que la sangre tiene. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hay más. Hebreos habla mucho de la sangre. Hay otros lugares que habla de la sangre. No vamos a leer todos los versículos, pero casi he terminado ya. Hebreos 20, 28. Dice acá: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Jesucristo ganó la iglesia por su propia sangre. No es que está ganando a la iglesia por su sangre. Okay. No es que tenemos que utilizar la sangre como en las otras cosas. No tenemos que aplicar la sangre para que Jesucristo gane la iglesia. No, Jesucristo ya ganó. Esta palabra ganó, el tiempo de este verbo ganó, se cumplió, ya terminó, ya él ganó con su sangre. Es hecho. Ganó la iglesia. Hebreos 13. Hebreos 13. Como digo, hay mucho en Hebreos de la sangre que nos ayuden a entender. Si realmente uno quiere saber de la sangre, puede leer, puede entender. Versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice? En versículo 20 dice, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué es por la sangre entonces? Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo por la sangre. No resucitó a Jesucristo por medio de la sangre. Dice, el gran pastor de las ovejas por la sangre. Él es el gran pastor porque dio su vida por sus ovejas. Derramó su sangre por sus ovejas. En esto demostró ser el gran pastor de las ovejas. Y es por su sangre del pacto eterno. Ganó la iglesia. Tiene sus ovejas. Es el gran pastor. Primero de Pedro 1, 18. Primero de Pedro 1, 18. 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Rescatados, también redimidos, librados. Esto es lo que significa esta palabra en el griego. Habla
no solo rescatar del peligro o algo, pero redimir o comprar, librar como un esclavo librado de su amo, comprado para no ser esclavo allá. Redimido, como Boaz redimió a Ruth. En el libro de Ruth, una historia muy hermosa. Pero dice que somos rescatados, ¿cómo? Dice, con la sangre preciosa de Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Bueno, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Primero en versículo 9, por la sangre de Jesucristo, por la sangre derramada del Cordero, somos redimidos. Somos redimidos, rescatados, librados. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. También por la sangre de Jesucristo somos reyes y sacerdotes con Él. Y vamos a reinar sobre la tierra con Jesucristo. Todavía no hemos entrado en eso, pero ya es hecho. Es hecho. No hay necesidad de invocar la sangre de Cristo, ya es hecho. La sangre fue ofrecida, la sangre fue derramada. Jesucristo llevó su sangre al lugar santísimo en expiación de nuestros pecados. Quitando nuestros pecados, nos da acceso, entrada a la presencia de Dios, limpia nuestra conciencia, limpia nuestros pecados, danos eterna redención y cuantas cosas más que hemos hablado. Pero tenga cuidado. Tengan cuidado en invocar la sangre de Cristo por cosas que no son acá. No he encontrado ningún versículo, no veo más comentarios. Nadie más ha dado otro comentario, ¿no? Ya. Entonces, no he visto ningún versículo que dice que tenemos que invocar la sangre de Jesucristo para nada, ni aún para nuestra familia. Tenemos que invocar el nombre de Cristo. El que invoca a su nombre será salvo. No a su sangre, a su nombre. Al nombre del Señor, que es Jesús. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Solamente en Cristo hay salvación. Es por su sangre, pero invocamos su nombre. Si pedimos algo en el nombre del Padre, si pedimos algo al Padre en el nombre de Jesús, en eso podemos recibir la respuesta para nuestras peticiones. Es verdad que nuestras familias necesitan protección. Deberíamos pedir al Padre, en el nombre de Jesucristo, protección por nuestras familias.
Este es de la Biblia. Cuando mi esposo y yo viajamos en el carro, oramos, pidiendo la protección de Dios en el nombre de Jesucristo. Pidiendo su sabiduría, pidiendo que nos guíe. En el nombre de Jesucristo. Cuando he viajado con el hermano Roberto, oramos, pidiendo al Padre protección, sabiduría, que nos guíe. En el nombre de Jesucristo. Esta es la forma que vemos en la Biblia. Y por favor, en ninguna forma deberíamos utilizar la sangre para objetos, cosas, materiales. La sangre no es para estas cosas. Estas cosas no tienen valor, no son eternas. En la eternidad, el carro, la casa, no tiene valor. Va a ser destruido con este mundo, esta creación. Tu empresa no tiene valor de la eternidad. No va a demorar por la eternidad. No hay necesidad de cubrir estas cosas en la sangre del Señor. No hay necesidad de invocar la sangre del Señor para protección contra estas cosas. No hay necesidad de invocar la sangre de Jesucristo para protección contra el diablo o un demonio o una enfermedad. Más bien, recordamos que en la Pascua, la sangre del Señor era para protegernos no del diablo, más bien de Jehová. Y cuando Jesucristo murió, derramando su sangre, este satisfijo por completo la ira de Dios para todos que invocan el nombre de Cristo y no su sangre. ¿Ya? Para los que invocan el nombre de Cristo hay salvación, perdón de pecados y protección de la ira de Dios, porque Dios se ha quedado satisfecho con el sacrificio y la ofrenda y la sangre de su Hijo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.